Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí en el estudio, el ingeniero de sonido, nuestro gran amigo que hace el mago. También, el Lima, adelante. Eduardo, el director Hola, de ¿cómo le va? que habla. Y tenemos al invitado que es una parte de la historia de los últimos 30 años de las luchas sociales del Uruguay. Una especie de dinosaurio. Jorge Zabalza Paxman, el tambero. Buen día a todos. Una gran alegría que estés hoy con nosotros. Hay mucha gente que nos está escuchando a nivel nacional. Hemos divulgado esta entrevista por las redes sociales y también a nivel internacional. Sabemos que hay muchos escuchas, compañeros, compañeras que escuchan el programa a lo largo y ancho del planeta. Y le agradecemos también al Rana, desde Suecia, que siempre levanta noticias, por ejemplo, divulgar este tipo de actividades. El Rana, Néctor Durante. De Salto, salteño. Salteño, sí, salteño, sí. Fuimos el segundo grupo que abrió el penal de Libertad. A mí me llevaron de Salto también, en el mismo avión que fue el Rana. Mira que... Así que en avión, qué lujo, ¿eh? Sí, cuando llegamos al penal se olvidaron de la escalerilla, entonces nos tiraban, nos pusieron un camión y desde allá arriba de donde estaba el avión, que por supuesto no tenía asiento, sino como íbamos a ir incómodos en un asiento, y viajamos tirados. No había azafata tampoco. Mucho más prácticos. Y entonces nos tiraban, ¿viste? Y como el camión estaba un poco retirado, caíamos al piso. Nos hicieron, yo me acuerdo que caí con Ricardo García, con la gata, abrazado ahí. Dios me libre. Bueno, mirá, nos convoca un poco reflexionar sobre los acontecimientos a nivel regional, un poco lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Ecuador, en Chile, Perú, lo que está pasando en Bolivia, que te comentaba ayer vía WhatsApp, te decía, de esto vos venías hablando hace 30 años, cuando decías las multitudes de los campesinos, del pueblo organizado, recorriendo los territorios buscando la liberación y sacarse el yugo de la Y en opresión. algún momento pierden la paciencia, ¿no? Lo de Chile fue completamente sorpresivo. Chile, el país ejemplo, capitalismo brillante, ¿no? Acá Ernesto Talvi, candidato a la presidencia de la República, lo decía, ¿no? Queremos hacer del Uruguay un Chile. El modelo Talvi era Chile. Pero también, cuando estaba Bachelet o cuando estaba Lago, el modelo Astori y Novoa y toda esa fuerza media a la derecha del Frente Amplio o de derecha dentro del Frente Amplio, era Chile. Era Chile, era un país que había conseguido una redistribución del ingreso maravilloso y que había terminado con la pobreza. Resulta que no. Resulta que todo eso se mantenía en un estado subterráneo, no visible, y de repente Explota.
apareció, la gente perdió la paciencia y como decía la consigna, no fue por los 30 pesos más del subte, sino que fue los 30 años además de continuidad de la dictadura. En Chile se salió por un acuerdo muy parecido al pacto del Club Naval que nos sacaron acá. Los militares conservaron mucho más poder que acá, por supuesto, porque tenían cargos de senadores vitalicios, incluso Pinochet, de acuerdo a la constitución que les dejó, ¿no? Pero nosotros no nos olvidemos que tenemos la constitución naranja, es decir, esta constitución que nos rige hoy la tildábamos de autoritaria porque fue la que engendró a Pacheco. La reforma naranja creó condiciones de presidencialismo, volcó la balanza hacia el poder ejecutivo, de tal manera que después facilitó que apareciera un Jorge Pacheco Areco. Estás hablando de la reforma del 67, el 66. Pero esa es la constitución que tenemos. Cuando recuperamos, cuando se recuperó, luego del pacto del Club Naval, se recuperó la democracia, entre comillas, la constitución que tenemos es eso. Cuando Tabaré Vázquez dice, dentro de la constitución y la ley todo, fuera de la constitución y la ley nada, está hablando de la constitución de Pacheco Areco. Bueno, entonces, bueno. Y el Cookie Lacalle en el gobierno decía, dentro de la no constitución. Es muy democrática la constitución de Pacheco Areco. Lacalle decía, Luis Alberto Lacalle decía, dentro de la ley, la constitución todo, fuera de la ley nada. O sea, Tabaré le copió el copyright a Luis Alberto Lacalle. Pero volviendo a lo que estabas hablando del modelo de Talvi para las elecciones, el modelo chileno, hay que destacar que la génesis, la historia del modelo chileno, viene del proyecto de reforma agraria de la época de Frei, en el año 60. La llamada reforma agraria de las macetas, porque en realidad no dio prácticamente nada de tierra, dio muy poca. Y lo que sí es como la reforma agraria del Instituto de Colonización acá en el Lugo. Totalmente de acuerdo. Pero una cosa que hizo fue plantear en la época de Frei el reparcelamiento de tierras, que después en el 70, en la época de la Unidad Popular, Salvador Allende lo concreta. Y esto que estoy diciendo lo dijo nada más ni nada menos que el economista Buji, hombre de confianza de Pinochet, hombre de la derecha más recalcitrante de Chile, cuando planteó acá en Montevideo, en la Cámara Mercantil de Montevideo, de Uruguay, lo que se había heredado en el pasado, tanto de la época de Frei, de la democracia cristiana, como del gobierno de Salvador Allende, que le permitió a Chile generar ese proyecto agroexportador. Porque todo, la génesis, el nacimiento del impulso que tuvo Chile parte de la producción agraria, del tema de la tierra. Y del cobre, ¿no? Bueno, eso es un país minero por excelencia, ¿no? El cobre de Chile, las exportaciones de cobre son un ingreso bastante mayor entre todos los que tiene. Pero más allá de todo, como uno tiene que ver en el caso chileno, que ya lleva 6 semanas de la gente resistiendo y luchando con un coraje increíble, cientos de miles por todo Chile, como decían los Quilapayún. Lo que hay que ver es cómo las cifras no se compadecen con la realidad social, o cómo ideológicamente se puede ocultar la verdadera división de la sociedad. Un ejemplo, yo no puedo hablar mucho de Chile porque realmente no, o de Bolivia, estoy informado a través de la prensa, no soy un experto en temas como para hablar de todo. Pero un ejemplo es lo que tenemos hoy en día en el Uruguay. La fiesta cívica
donde todos los uruguayos somos iguales y donde aparecemos todos defendiendo la democracia, oculta la verdadera separación. Esta fiesta cívica que dice que dejó a la sociedad dividida en dos. No, la sociedad está dividida en dos desde que nació. Y no es la división entre la versión Frente Amplio del capitalismo y la versión multireaccionaria de esta coalición, que también es una versión capitalista, ¿no? Y las dos son coaliciones, por otro lado. Son Claro. coaliciones electorales. Sino que Tanto la el Frente división Amplio como real esta. del Uruguay es entre un núcleo de la clase dominante que es minoritario y el resto del pueblo. Las campañas electorales ayudan a ocultar esa división real en la medida en que no aparece en la discusión un proyecto de país que no sea capitalista, antisistémico, que tenga otra forma de relación política entre los ciudadanos y la ciudadana. No aparece, no hay un proyecto de país distinto, no hubo en toda la campaña, no hubo como en el 71 estaba el proyecto del Congreso, el Frente había adoptado el proyecto del Congreso del Pueblo que sí implicaba un cambio en la sociedad. Ahora no, ahora era un tema de a quién le pongo más impuestos, a quién le saco, de dónde, si le doy más a los jubilados, si no. Pero los jubilados, aun cuando cobren aguinaldo, van a seguir siendo pobres porque van a seguir ganando menos de 15.000 pesos. ¿Entendés? No. Y eso no estaba en cuestión. En las Chile redes, nunca estuvo en cuestión y ahora surgió. Y eso es lo importante. Como surgió en Ecuador. Una medida neoliberal. Y en Colombia ahora. Y ahora en Colombia. Bueno, a propósito, si me permitís, Eduardo, Sí. vamos a tener un contacto con Bogotá, Colombia, con Álvaro Montes, periodista del semanario Semana, que además es radio y televisión. Es algo parecido a Brecha, pero con radio y con televisión durante toda la semana. Y hay unas palabras de Petro, que fue dirigente del M19, Sí, candidato a la presidencia. que habla sobre lo que está pasando en toda América Latina. Vamos a intentar compartir con ustedes algunas palabras. No sé si vos querés preguntar algo, Eduardo. Sí, no, lo que quería decirle que en este momento, según lo que se comenta en las redes, que no hubo autocrítica. ¿Es cierto? Nunca hubo, creo, ¿no? Y autocrítica implica revisar todo, ¿no? Sí. Eso me parece que tendría que extenderlo ese tema. Sí, Esa claro. pregunta de Eduardo es muy importante. Te mando un abrazo a mi hermana Gabriela y te pregunto un balance del nuevo presidente. Y también te mando un fuerte abrazo desde Brasil, Sirio López, un fiel oyente y amigo de este programa. Un compañerazo. Bueno, vamos a pasar, Vicente Lima, unas palabras de Petro, ex dirigente guerrillero, hoy senador de la República en Colombia. Bueno, parece. no aparece el audio. Bueno, seguí. Un poquito de paciencia. Bueno, no, te estaba diciendo, claro, que es un tema muy amplio, el asunto de que no hay autocrítica, ¿no? Esto les pasa a Emiliano Costello. Sí. Sí. Siempre. No, pero con Vicente Lima nosotros somos mucho mejores. A ver, Vicente. No hay por qué asustarse. Bueno, tampoco. A Blanca Rodríguez en el día le pasa. Ahora, Si Vicente. el pueblo no quiere cambiar la historia, no la cambia. Eso, digamos, eso es parte de lo que hemos vivido. Incluso la misma Chile, como ejemplo, pues duraron cuántos años bajo Pinochet, no me acuerdo, pero son como 30 años, algo así. Desde el 73 y aún tienen el suplicio de estar bajo reformas de Pinochet, que entre otras cosas son las mismas que se aplican hoy en Colombia, en política social, es la reforma de Pinochet. Sí. Pero bueno, hay sociedades que no quieren cambiar la historia. Hay sociedades que no aguantan las circunstancias y deciden cambiar la historia. Solo se cambia la historia hasta el punto que la sociedad lo quiere. Hay dirigentes que han querido ir más allá. Uh-huh. Y entonces
han decretado revoluciones sin los pueblos. Cuando los pueblos no los quieren hacer, pues simplemente son dirigentes que dejan de ser dirigentes. Pero ¿cómo se podría medir eso? ¿Hasta cuándo la sociedad quiere eso? No hay un medidor, no hay un aparato que te mida eso. Lo ves en la calle, lo ves en el clima social, lo ves en la movilización, en los tamaños de la movilización. Lo palpas, digamos, es un tema más de sensibilidad y olfato que tienen los periodistas, que tienen los analistas, que tienen los políticos, que tienen los dirigentes, que tiene la ciudadanía en la calle, lo que va marcando hasta dónde llegar. Yo pienso que aquí podemos llegar a un diálogo social. Pienso que si Duque fuese audaz, no quisieran que lo derribaran sus amigos, porque son sus amigos, entre comillas, los que quieran derribar a Duque, no nosotros. Y le diera el paso a una modernidad diferente en Colombia, se quitara de la cabeza todo ese poco de fantasmas que tiene del papá de él, que es Duque, realmente desde el punto de vista político, que es Uribe, desde el punto de vista político, de una serie de carretas neofascistas, neonazis, Sí. que le han venido adornando, digamos, sin que él ni siquiera se dé cuenta. Ustedes saben que Duque hace poco recibió al Macho Camacho en su oficina. ¿Quién es el Macho Camacho? El Macho Camacho es el jefe de las juventudes santacruceñas. Le llaman juventudes cruceñas, de la parte de abajo de Bolivia, dando hacia el Amazonas, que es una ciudad muy grande hoy, importante en Bolivia, que fue, digamos, allí la Iglesia Católica tenía un embarazo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, era que unos nazis, que no eran alemanes, los nazis alemanes no eran católicos, eran más bien evangélicos y otras, pero los nazis croatas eran peores que los nazis alemanes. Los nazis alemanes de la SS le tenían miedo a los Ustasa, le llamaban, que eran los nazis croatas, que ya es al frente de Italia, al otro lado del mar Adriático. Sí. Son eslavos. Entonces, como eran católicos, entonces la Iglesia Católica quedó con esos neonazis, y neonazis no, nazis de verdad, y los trajo, imagínense, a Santa Cruz en Bolivia. Bueno, ¿qué te parece? Dos reflexiones. Sí. Primero, bueno, muy respetado compañero Petro, está dando una lucha sin par en Colombia. Él dice, y yo concuerdo, de que no se puede ir más allá de lo que los pueblos quieren, que no se puede inventar una revolución artificial para imponérsela a los pueblos, y eso es sumamente correcto. Pero también hay que tener cuidado con lo otro. Es decir, cuando los pueblos se manifiestan y quieren ir a más, como ocurre en Chile, los sistemas de partido a veces ponen el freno y no reconocen ese espíritu de lucha y ese espíritu de cambio social que se refleja en 6 semanas de combate en las calles chilenas. Eso no se refleja y entonces los partidos políticos de la izquierda, como el Partido Comunista y el Frente Amplio en Chile, concuerdan con Piñera y tratan de hacer unos acuerdos para reformar la Constitución, frenando la movilización popular. Cuando el pueblo quiere ir a más y quiere un cambio social, vamos a disfrazar esto y vamos a poner un par de amortiguadores políticos para frenarlo. Es así. Entonces hay que tener en cuenta las dos cosas. Ni pasarse de rosca, pero tampoco no quedarse atrás, que es tan peligroso como lo otro, ¿no? Y después, sí, estamos de acuerdo. El tema del fascismo, yo lo llamaría, tendría una discusión sobre el fascismo. El fascismo fue anti-yanqui porque era una fuerza, pero bueno, esas son discusiones teóricas, ¿no? Acá hay un terrorismo de Estado que es pro-yanqui y eso es un carácter diferente del que tuvieron los nazis, tuvo Mussolini, tuvo Franco, que trataban de competir y de sacar al norteamericano de la Troya. porque representaban sociedades
industriales de una industria que quería conquistar mercados y por lo tanto competían con los Estados Unidos. Mientras que acá nosotros tenemos unos terroristas de Estado que se mantienen, que sostienen la doctrina de la seguridad nacional y dependen del Pentágono. Y eso es muy diferente a lo que fue el fascismo europeo. Es una ultraderecha, una extrema derecha latinoamericana que tiene un carácter distinto y que habrá que caracterizarlo alguna vez. Y nosotros tenemos acá nuestra derecha, ¿no? Yo creo que sí, que en el Uruguay tenemos el pecado de siempre olvidarnos que el 43% del uruguayo votó a favor de la dictadura en el plebiscito del 80. Ese 43%, salvo los que han muerto, más viejos que yo, o menores que yo, pero que murieron, salvo eso, ese 43% está vivo. Y este proyecto de Manini Ríos tiende a convocar y a organizar esa masa que existe en el Uruguay y que no está representada a nivel político. Entonces es sumamente peligroso. Es muy parecido a lo que ocurrió con Vox en España, que comenzó siendo un núcleo pequeñísimo y ahora terminó siendo un partido político muy importante, o lo que ocurre con la extrema derecha sueca, que hoy en día es el segundo partido en el plano electoral. Entonces, nosotros aquí estamos presenciando un fenómeno, el fenómeno Manini Ríos, que forma parte de una estrategia de convocar y organizar a todo aquello que fue proclive, y las nuevas generaciones que son proclives a la mano dura, a los regímenes autoritarios. Entonces ese es el peligro. Y por supuesto, hay dos detalles que hay que considerar en esto. Uno, no es menor, que esa extrema derecha que Manini convoca fue fabricada con la anuencia de Fernández Huidobro y Mujica. Correcto. Fue fabricada con eso. Y el otro, que no es menor tampoco, el otro elemento que no es menor, es que en esta instancia electoral Manini ofició de cuco para que existiera esa avalancha, la avalancha que prácticamente casi hizo triunfar al Frente Amplio, ¿no? Discúlpame, en el segundo bloque me parece que hay que extender eso y también lo que planteaba Eduardo. Ahora tenemos contacto con Bogotá, Colombia. Adelante, muy buenos días, Álvaro Montes. Luis, buenos días, un gustazo saludarte y a ti y a tus colegas ahí en el programa. Muchas gracias por invitarme. No, sabemos que eso es una palabra reconocida. Álvaro Montes es un ex compañero de estudios en Alemania. Una letra y una opinión muy valorada en toda Colombia. Estamos aquí con Jorge Zabalza, un ex integrante del MLN Tupamaros, a quien tú conoces su historia y sé que aprecias bastante también. Queremos saber qué está pasando en este momento en Bogotá, Colombia, con esto de las movilizaciones. Hicimos un comentario de Gustavo Petro, la entrevista Vicky en Semana, donde tú también trabajás, y veíamos el tema de las movilizaciones que él plantea no solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano. ¿Qué opinas al respecto, Álvaro? Gracias y buenos días también a Jorge. Sí, bueno, es imposible no encontrar pues, imposible no encontrar la conexión con lo que está pasando en América Latina y aún en muchas otras partes del planeta. Y, digamos, hay un espíritu de movilización popular muy grande, y aquí en Colombia en particular, que llevábamos unas décadas de horror y de represión así muy fuerte, y se había desestimulado mucho tanto la participación ciudadana como la movilización y la protesta callejera. Pero entonces esto que está pasando nos tiene muy animados porque digamos, la sociedad colombiana se está sacudiendo de un letargo, ¿no?
y este ha sido un pueblo luchador durante muchos siglos, pero ya saben cómo el contexto, además que ustedes saben que Colombia, sí, por sus particularidades, por unos fenómenos específicos aquí del país, va un poco más atrás. Aquí las tendencias nos llegan tarde, ¿no? Los aires de renovación política siempre nos llegan un poco tarde acá, pero bueno, ahí nos vamos, el pueblo se ha ido sumando a este espíritu de lucha que hay en todo el mundo en este momento, ¿no? Sí. Gustavo Petro hablaba de que estas movilizaciones son válidas si el pueblo está realmente consustanciado con ellas. ¿Qué pensás al respecto y cuál es la perspectiva en el mediano plazo? Claro, sí, no, la justeza de las reivindicaciones sociales es clara, aquí hay muchas razones, digamos, hay dos, cuatro o cinco cosas claves que se han movido en el paro nacional que se convocó, que recuerde que se convocó para el 21 de noviembre, lo convocaron con el liderazgo de las centrales obreras, el movimiento sindical y el movimiento estudiantil, y se esperaba que fuera una acción de protesta ese día, pero eso se prolongó, sobrepasó la expectativa de los propios organizadores y se prolongó y todavía estamos en movilizaciones. Para el próximo miércoles se ha convocado una nueva. Aquí hay muchas razones. Aquí hay una reacción que provocó esto, es los anuncios que ya se veía que vendrían unos cambios en el modelo de la política de pensiones para hacer algo parecido a lo de Chile, que acá digamos, el gobierno cree que eso es un modelo a imitar. Ustedes saben lo que pasó en Chile con eso. Entonces la gente de manera preventiva reaccionó contra esos intentos de presentar unos proyectos de ley. Y decía el gobierno, pero ¿por qué protestan si no los hemos presentado? Pero los van a presentar, ¿no? O sea que... Y también el asesinato de líderes sociales. Estamos en un proceso de paz que ha generado más sangre que la guerra misma. Entonces hay una indiferencia del Estado frente al asesinato de líderes sociales, de excombatientes de las FARC desmovilizados. Entonces, pues eso también motivó mucho la protesta, el problema de la corrupción y la impunidad en la corrupción. En Colombia, mira, la revista Semana calculó en 2017 que ese año, en un trabajo de investigación muy bueno que hicieron, que ese año los corruptos saquearon de las arcas públicas 50 millones de pesos, eso es más o menos 14.200 millones de dólares en ese año. Entonces los niveles de corrupción, y esos corruptos están en el Congreso, están en los ministerios, están en el gobierno, y eso ya la gente se cansó un poco de eso, ¿no? Y claro, también hay unas reivindicaciones ambientales, hay una política aquí minera, trasnochada y caduca, y de arrasar con las cuencas hidrográficas, etcétera. Eso le da, es justo el paro, ¿no? Es justa la movilización, y lo que viene ahora pues es una negociación con el gobierno. El gobierno ha sido sordo y autista con estas protestas, le ha costado abrir un espacio de negociación, lo ha abierto a medias, y esta semana se esperará a ver qué va a pasar un poco con eso, ¿no? Lo que llamó la atención es la participación de los ex-FARC en estas movilizaciones como partido político. ¿Qué impacto puede tener eso? Bueno, las FARC como partido político pues ha enfrentado muchas dificultades. De todas maneras, las FARC habían tenido pues habían perdido mucho prestigio, ¿no? en la sociedad colombiana, y entonces les ha costado mucho. Ahora ya tuvimos, ustedes saben que el mes pasado, en octubre, tuvimos elecciones de alcaldes, ¿no? En todo el país. Y bueno, ya empezaron unos primeros triunfos electorales muy pequeños, ¿no? Dos alcaldes de las FARC ganaron alcaldías en pequeñas ciudades colombianas, después de un rechazo así muy fuerte que se había tenido contra la presencia de las FARC en la vida política, etcétera. Entonces hay unos pequeños símbolos. Ellos han tenido una participación en el Congreso digna, yo creo, y han sido muy transparentes y honestos en sus posiciones políticas. Entonces, y le ha tocado enfrentar pues un Congreso en donde están sus enemigos históricos allí, controlando ese Congreso y ese Parlamento, y han enfrentado pues una campaña también de desinformación y de desprestigio generada desde la derecha y de los medios de comunicación. Condiciones muy adversas, ¿no? Para la participación política de las FARC, pero ahí van ellos, y han estado presentes obviamente también en este movimiento. Bueno, Álvaro Montes, desde Bogotá, Colombia, te agradecemos para Tierra Libre esta colaboración y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, querido Álvaro. Luis, para Un ti, abrazo, para un ustedes, para Jorge, y un gusto haber hablado con ustedes. Que estén muy bien. Un abrazo, Álvaro. Abrazo, Álvaro. Chao. Ahora nos vamos a la pausa. Este es un mirador tuyo. Sí. Es este. Un grupo muy activo.